Bien, chicos, entonces vamos a comenzar a desarrollar, ¿cierto? Esta primera guía, ¿ya? Donde tiene como objetivo resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos, en donde, bueno, forma pictórica, simbólica y uso de herramientas tecnológicas, ¿ya? En donde en primera parte podemos tener la claridad de que em, este conjunto, ¿cierto?, se basa en crear una solución, ¿ya? En donde nosotros el año anterior vimos las funciones cuadráticas, en donde encontramos que no habían soluciones en los reales, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, nos llevó a que nosotros tengamos que analizar un poco más allá, ¿bien? Entonces aquí es donde entran en juego las ecuaciones de soluciones complejas, ¿bien? Ahora, si observamos un poco más abajo, teníamos que cuando nosotros aplicamos nuestro discriminante, ya que era nuestro b cuadrado menos 4ac, y este era menor que 0, nosotros veíamos que no daba una solución real. Entonces, si nosotros observamos este ejemplo, ya podemos observar un x cuadrado más 2x más 5 igual a 0, en donde podíamos identificar, ¿cierto?, nuestro valor de a, que era el que acompañaba el x cuadrado, ¿ya? Que en este caso voy a ser 1, nuestro b, que va a ser el que acompaña al x, que en este caso era el 2, y el c, ¿cierto?, que es nuestro numerito solo, que era el 5, ¿bien? Entonces, para esto nosotros tenemos que ocupar nuestra función cuadrática, ¿ya? Nuestra ecuación, nuestra fórmula. Y así nosotros poder calcular cuál era el valor de x1 y cuál era el valor de x2. Bien, entonces acá nosotros, ¿cierto?, teníamos que considerar no tan solo, ¿cierto?, lo que aparece dentro de nuestra raíz, ¿ya?, sino que también tenemos que ver toda nuestra ecuación, ya que nosotros queremos calcular una solución. Bien, ahora, el problema se radicaba cuando nuestra solución nos daba negativo, ¿ya? Y es así como en este ejemplo podemos ir viendo cómo nosotros podíamos calcularla, ¿ya? Entonces, nosotros observamos, ¿cierto?, que en nuestro costado izquierdo tenemos los valores de a, b y c, ¿ya?, los cuales nosotros podemos ir reemplazando en nuestra fórmula, ¿ya? Y así ir teniendo una idea de cuánto es lo que a nosotros nos queda, ¿ya? Entonces, de nuestra fórmula, ¿cierto?, nuestro a, nuestro b y por último nuestro c, ¿ya?, cuyos valores están anotados acá, ¿cierto? Le damos entonces los valores a nuestra ecuación, ¿sí?, ahí, exactamente en esa parte de la ecuación, y nos quedaría acá en este caso menos b, y como el b vale 2, ¿cierto?, nos daría menos 2, ¿sí?, más menos b cuadrado. Pero como este b cuadrado es 4, lo resolvo al tiro, menos 4 por a por c, en este caso menos 4 por 1 por 5, y nos da 20. Ahora, a partir de acá se desprenden dos soluciones, ¿ya? Primero es menos 2 más raíz de menos 16 partido en 2, y menos 2 menos raíz de menos 16 partido en 2. Ahora, nosotros el año pasado lo dejamos hasta acá, ¿ya?, diciendo que como ese valor que estaba dentro de la raíz era negativo, simplemente decíamos que no había una solución a los reales, ¿ya?, o que la función no generaba, no cortaba el eje x. Pero ahora tenemos este y, ¿ya?, que vale raíz de menos 1, ¿ya?, lo cual a nosotros nos sirve para poder seguir trabajando y poder encontrar una solución más numérica, ¿ya?, que va a estar dentro de este conjunto complejo, ¿bien? Entonces, si nosotros continuamos nuestro ejercicio a partir de lo anterior, ¿cierto?, este menos 16, ya que se puede separar
¿ya? En una multiplicación, quedando como 16 por menos 1. ¿Ya? Recordemos que este 1, en este caso, va a ser un neutro. De tener el menos, queda como un neutro, eh, cambia el signo, ¿cierto? Cambia el signo de este 16 y así a nosotros nos permite poder calcular el 16 y calcular la raíz de menos 1 por separado. Recordemos que cuando nosotros vimos y recordamos las propiedades de las raíces, dijimos que cuando había una multiplicación se podían separar, ¿ya? Entonces nosotros ahí podemos ver que ese raíz de 16, ¿cierto? Se separa con ese raíz de menos 1 y se calcula la raíz de 16 queda 4 y la raíz de menos 1 queda i, ¿ya? Ahí tienen que tener en consideración de que ese raíz de menos 1 es un i positivo, ¿ya? No es que sea menos i, ¿ya? Para que no se equivoquen al momento de calcular, ¿ya? Entonces raíz de menos 16 decimos que simplemente es 4i. Bien, y por último, ahí en el ejercicio se simplifica, ¿ya? Y así podemos obtener ambas x, x1 y x2. ¿Ya? Y en el x2 de manera análoga, ¿cierto? Se hace exactamente lo mismo, ¿ya? Vemos que se separa ese menos 16, se resuelve y queda, en este caso, menos 2 menos 4i partido en 2 y que al cambiar, ¿cierto? Al simplificar, ¿cierto? Los valores, nos va a quedar 1 más 2i y menos 1 menos 2i como parte real, sería en este caso el menos 1, y la parte imaginaria que sería el más 2 o el menos 2, ¿ya? Ahí dependiendo de cuál de las dos soluciones yo esté considerando. Bien, ahora igual recordemos que la forma general de un número complejo siempre va a ser a más bi, ya en donde a y b van a ser números reales y el i, ¿cierto? Es el que va a ser parte de la parte imaginaria que va a convertir que este número sea un complejo, ¿ya? Así que bueno, ahí observamos, ¿cierto? Ambos valores que nos van a permitir desarrollar, ¿ok? Entonces así definimos que si el discriminante de una ecuación es negativa, su solución, ¿cierto?, se va a encontrar en el conjunto de los complejos. Ya recordemos que el complejo es un conjunto que abarca tanto números reales como números imaginarios. Ya es una unión de conjuntos. Por lo tanto, este es el conjunto más grande que nosotros vamos a estudiar hasta la fecha. ¿Ya? Es como lo que más se puede analizar. Bien, entonces, más adelante, ¿cierto? Vamos a ver los ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos de los ejercicios para que vayan viendo de qué manera, ¿cierto? Vamos a ir trabajando con este inicio, ¿ya? Ahora, dentro de las actividades que tenemos acá, tenemos la letra A, en donde nos pedía que nosotros debemos unir con una línea la ecuación y su discriminante, ¿bien? Entonces, para esto, vamos a tomar el primer ejercicio, ¿ya? Y lo vamos a resolver. Para ello vamos a abrir una herramienta que me permita poder escribir, ¿ya? Así que vamos a recortar y vamos a escribir sobre esta imagen, ¿ok? A ver, lo primero que nosotros tenemos que calcular acá es nuestro discriminador, ¿bien? Para ello nosotros tenemos que identificar, ¿cierto?, cuáles van a ser el valor de A, ¿ya? Tenemos que calcular el valor de B y el valor de C, ¿bien? Ahora, en este caso el valor de A va a ser el que acompaña al x cuadrado, que en este caso es el 2. Entonces anotamos el 2 y luego calculamos ahora y anotamos el valor de B. ¿Ok? Y en este caso, el B, como no hay ninguna X, ya que es el valor que acompaña el X,
vamos a decir entonces que el b es 0, ¿ok? Ya que no está. Y ahora, para calcular el valor de c, decimos que c va a corresponder al numerito que está solo, ¿ya? En este caso el que no tiene x. ¿Ya? Entonces aquí vamos a escribir el 2 positivo como valor de c. Bien, y ahora a nosotros, ¿cierto? Se nos pide que calculemos su discriminante. Profe, cuando yo estaba resolviendo la guía le pedí ayuda a mi cuñado y me dijo que para resolver ese teníamos que tomar solo la parte o sea, la parte de abajo de la raíz de la fórmula. ¿Está bien? Ya. Claro, o sea, ahí dice, ¿cierto? Tenemos que unir con una línea la ecuación y su discriminante. Por lo tanto, recordemos que el discriminante es aquel valor que está dentro de la raíz, ¿cierto? Este b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Esto se llama discriminante. Y nosotros vimos, ¿cierto?, que el discriminante podía ser positivo, podía ser negativo o podía ser 0. ¿Ya? Entonces, acá simplemente nos piden que calculemos el discriminante, ¿cierto? Este triangulito que nosotros desarrollamos el año pasado. Bien. Ahora, continuamos con el ejercicio. Ya, entonces ahora nosotros que tenemos calculado nuestro A, B y C, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a calcular nuestro discriminante, o sea, nuestro B cuadrado menos 4 por A y multiplicado por C. Bien, y ahora tenemos que reemplazar los valores y calcular. En este caso, el b cuadrado, que sería 0 al cuadrado, me da 0, ¿cierto? Vamos a bajar aquí al cuadrado y después resolvemos. Luego tenemos 4 multiplicado por a por c, en este caso 2 por 2, y ahora resolvemos. Bien, ahora tenemos 0 al cuadrado, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos que resolver ese b cuadrado menos 4ac, ya que se relaciona con nuestro discriminante. Y vamos a borrar. Y ahora sí. Entonces, aquí quedaría 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 2 por 2, que sería 16. Entonces ahora resolvemos y nos queda 16. Por lo tanto, nuestro discriminante, nuestro triangulito es menos 16. ¿Cierto? Entonces ahora nosotros tenemos que volver a nuestra actividad y fijarnos, ¿cierto? Que la 1, ¿cierto? Nuestro discriminante, nuestro triangulito, va a ser igual a menos 16. ¿Sí? Entonces ahora nosotros tenemos que ver qué es la C. Entonces nosotros unimos con una línea desde la 1 hasta la C. Y obtenemos, ¿cierto?, nuestro resultado. Ahora, cuando calculamos la 2 y calculamos la 3, ¿cierto?, vamos a obtener que nuevamente calcular y encontrar el valor de A, de B y de C, y calcular cuál es el valor de B cuadrado menos 4AC. Y ya teniendo, ¿cierto?, ese resultado, en este caso me dio menos 16, podemos, ¿cierto?, unir lo que corresponda, y si el 2 nos da la B o la A, ¿cierto?, nosotros lo unimos, y lo mismo con el 3, ¿ya? Bueno, en este caso basta con calcular uno solo, ya que teniendo un valor, el otro automáticamente sabemos cuál será. Bien, en la número o la letra B, ¿cierto? Nos dice que marquemos con una X aquellas ecuaciones cuya solución mantenga una parte imaginaria. ¿Ya? Aquí no nos están preguntando una solución, ¿cierto? Aquí nos están diciendo que nuestro valor discriminante, el que está dentro de la raíz, sea negativa, ¿cierto? Ya que ese valor es negativo, ya que vamos a tener un número imaginario. No es necesario calcular toda la ecuación, ¿ya? Solamente basta con que sepamos que tengamos una parte negativa para poder calcular, ¿cierto?, el valor, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener el mismo ejercicio que el anterior,
¿ya? Y en este caso, nosotros podemos utilizar los mismos valores obtenidos anteriormente, A, B y C, ¿cierto? Y podemos determinar que nuestro discriminante, en este caso, va a ser menos 16, ¿ya? Entonces, como nuestro discriminante sabemos que nos va a dar menos 16, significa que eso va a mantener una parte negativa, una parte imaginaria. Entonces nosotros marcamos una X, ¿ya? Entonces, en este caso, en este ítem, no hay que resolver toda la ecuación cuadrática, ¿ya? Sino que solamente un valor. Ahora, veamos otro, por ejemplo el 6, y vamos a calcular para ver si corresponde o no colocar una X, ¿bien? Entonces para ello vamos a identificar, ¿cierto?, el valor de A, B y C, ¿ya? Entonces vamos a escribir, ¿cierto?, el valor de A, el valor de B y por último el valor de C. En este caso, el A, que es el que acompaña al x cuadrado, va a ser 2. El B, que es el valor que acompaña al x, que aquí sí está, en este caso va a ser menos 8. Y por último, el valor de C, que es el numerito solito, va a ser 1 positivo. Y lo marcamos. Y ahora, ¿cierto?, calculamos nuestro discriminante, que dijimos que era b cuadrado menos 4ac. Bien. Ya, entonces ahora reemplazamos los valores, que en este caso tenemos menos 8 al cuadrado, que menos por menos va a dar más, nos va a dar más 64. ¿Ya? Vamos a tener menos 4 por A por C, pero A por C es 2, ¿cierto? Entonces nos queda 4 por 2, ¿ya? Entonces ahora ese A por C, ¿cierto?, correspondía al valor de 2. Y ahora seguimos desarrollando y me va a quedar 64 menos 8, ¿cierto?, que es 4 por 2. Y finalmente me va a quedar el valor de 56. Bien, entonces como el 56 es un valor positivo, significa que mi ecuación va a tener soluciones reales. Bien, y como es una solución real, no debo marcar con una X, ya que me pide que solamente marquemos las que tengan parte imaginaria. Bien, entonces la 6 yo la voy a dejar en blanco. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿cierto?, tenemos el desarrollo de este ejercicio, ¿ya? Y ojo cuando estén al revés los valores. Entonces por eso quise desarrollar ese que era como un poquito más difícil, ya que si observamos el 4, por ejemplo, vemos que está ordenado, así igual como el 5 y el resto. ¿Ok? Bien. Ahora, profe, ¿sí? eso solamente para ver si el número imaginario es real y no hacer la ecuación completa. Claro, sí, porque resulta que nos piden que la solución mantenga una parte imaginaria, ¿ya? Entonces no nos están pidiendo calcular la solución, ¿ya? Sino que solamente que nosotros determinemos si es que es imaginario o no es imaginario. Ya. Bien. Entonces, ahora vamos a la C, ¿ya? Y vamos a desarrollar un ejercicio, ¿ya? Y acá sí hay que encontrar la ecuación, porque dice encuentra las soluciones complejas de las siguientes ecuaciones. Bien, entonces para ello, ¿cierto?, les voy a pedir que ustedes me digan cuál vamos a desarrollar, ya cuál creen ustedes que va a ser la mejor para su desarrollo. Bien. Ok, ya. Entonces vamos a desarrollar la número 4. Ok. El 4. Ya. Ok. Vamos a desarrollar entonces el número 4. Entonces vamos a nuestras herramientas de recorte, seleccionamos y vamos a tener más espacio para desarrollar mejor el ejercicio. Bien,
Ahora, lo primero que nosotros tenemos que considerar acá es amplificar y amplificar, ¿cierto? Por el mismo cubo múltiplo para que los denominadores se eliminen. ¿Ya? Eso es como lo principal que nosotros debemos hacer. Entonces, en este caso, nosotros vamos a amplificar por 4. ¿Ya? Entonces, acá, nosotros nos va a quedar, voy a ir haciéndolo paso a paso para que vayan viéndolo. Me va a quedar 4 multiplicado por 6x dividido en 2 menos 4 multiplicado por x cuadrado dividido en 4 menos 4 por 4 es igual a 4 por 0. Bien. Ahora tenemos que ir simplificando, ¿cierto? El 4 con el 2 y nos quedaría simplificado y me sobraría un 2, ¿cierto? Entonces ahora multiplico 2 por 6 y me queda 12x. Bien. Ya. Entonces ahora continuamos con el siguiente. Simplificamos el 4 con el denominador. Y en este caso se van a ir, ¿cierto? Pues ya que son iguales. Y nos quedaría como resultado simplemente el x cuadrado. Bien. Menos 4 por 4. Y nos va a dar 16. Y por último 4 por 0, 0. Entonces ahora nosotros tenemos que calcular calcular, ¿cierto?, el valor de A, B y C, ¿ya? Para así tener nuestra ecuación. Entonces anotamos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, valor de A, recordemos que es el valor que está acompañando al x cuadrado, que en este caso va a ser menos 1. Tenemos el valor de B, que en este caso va a ser el número 12. Y tenemos finalmente el valor de C, que en este caso va a ser menos 16. ¿Ya? Lo anotamos acá. Bien. Y acá, ¿cierto? Vamos a desarrollar nuestra ecuación cuadrática. Recordemos que acá tenemos que hallar la solución. Entonces acá va a ser x es igual a menos b, que sería menos 12, más menos la raíz de b cuadrado, ¿ya? Que sería 12 por 12, 144, menos 4 por a por c. Y en este caso a por c vemos que es menos 1 por menos 16, lo que nos da, ¿cierto?, 16 positivo. Entonces tenemos 4 menos 16. Ya. Y todo eso partido en 2a, ¿cierto? Entonces 2a sería 2 por menos 1, menos 2. Bien. Entonces ahora continuamos desarrollando. Ya, 12 más menos raíz de 144 menos 4 por 16, que serían 64. ¿Se divide por menos 2? Porque el 2 es 2a, ¿cierto? Y como a vale menos 1, quedaría, ¿cierto?, menos 2. Entonces, aquí, continuando, sería x igual a menos 12, ¿cierto? Menos 12 más menos, y quedaría 144 menos 64. ¿Ya? En este caso me quedaría
80. Bueno, todo partido en menos 12. Ahora, vamos a calcular, ¿cierto?, las dos soluciones, nuestro x1 y nuestro x2. Ya, nuestro x1, ¿cierto?, donde vamos a tener nuestro valor positivo y nuestro x2 con nuestro valor negativo. Entonces acá en este caso quedaría menos 12 más raíz de 80, ¿ya? Recordemos que acá cuando nos da la raíz exacta, la podemos dejar simplemente, la podemos dejar tal cual como está, ¿ya? Y partido en menos 2. Y por último el x2, que me va a quedar en menos 12 menos raíz de 80 partido en menos 2. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto?, el desarrollo del ejercicio número 4. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, que nos quedó una raíz positiva, por lo tanto nuestra solución estaría, ¿cierto?, en nuestro conjunto de los reales. Profe, ¿Mm? ¿va a grabar la clase o no? Sí, ya se está grabando. Sí, ya se está grabando. Después sí que luego se le envío los correos. Ya, vale. Ya. Bien, entonces, claro, acá teníamos que, ¿cierto?, era un poquito más complejo que el resto de los otros ejercicios, ya que había que sacar estos denominadores para luego tener una ecuación más limpia y poder desarrollar teniendo solamente nuestro A, B y C, ¿ya? Y así no tener que usar fracciones. ¿Ok? Bien. Profe, Dígame. yo tengo dudas con lo de, por ejemplo, si el B ya es negativo, hay que, o hay que cambiar. A ver, cuando el B es negativo, por ejemplo, hay en el menos 4, y me piden la ecuación menos B, simplemente voy a colocar 4 positivo. Ah, ya. Bien, y en este caso, y aquí es donde hay un poco más de análisis, nos dice que nosotros consideramos esta función y nosotros tenemos que encontrar, vamos a hacer nuevamente nuestra herramienta de recortes. Ya, tenemos nuestra función, ¿cierto? 4x cuadrado más 4 menos bx. Tenemos que encontrar cuál es el valor mínimo de b para que la parábola de la función intersecte el eje x. ¿Ok? Entonces, para que intersecte el eje x, significa que nosotros debemos buscar cuando la parábola o cuando nuestro determinante sea 0. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ir viendo que intersecta el eje X sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor más chiquitito para que nuestra X nuestra parábola sea, ¿cierto?, sea intersectada por nuestro eje X. Entonces, para ello, ¿cierto?, nosotros vamos a calcular los valores de A, B y C. En este caso, ¿cierto?, era 4 menos B y 4. Y vamos a calcular, ¿cierto?, nuestro discriminante. Bien, en este caso sería b cuadrado menos 4ac. Entonces, b cuadrado se mantuvo, b cuadrado menos 4 por 16, que sería 64. Entonces acá, si ustedes se fijan, tenemos que el discriminante tiene que intersectar el eje X. ¿Qué significa esto? Que nuestro discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, todo ese b cuadrado menos 64 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Ya que si es positivo,
lo va a cortar en 2 puntos, y si es que es 0, lo va a cortar en un solo punto. Entonces vamos a tener que generar nuestra desigualdad. Bien, entonces ahora si nosotros despejamos nuestro b cuadrado, pasamos al 64 a la izquierda, ¿justo? Me va a quedar 64 positivo, ¿sí? Ahí escribámoslos acá. 64 positivo menor o igual que b cuadrado, ¿ya? Y a continuación extraemos la raíz cuadrada y me va a quedar que 8 es menor o igual que b, ¿ya? Por lo tanto, como acá nos preguntan cuál es el valor mínimo de b para que la parábola intersecta el eje X, este valor va a ser 8, ¿ya? Ahora, puede ser 8, ¿cierto? Porque dice que b debe ser mayor o igual que 8. Puede ser 8, puede ser 9, 10, ¿ya? Cualquier valor superior a 8, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? 8. Y tu respuesta con cálculos numéricos es la que tenemos, ¿cierto?, desarrollada acá en nuestra aplicación de recorte. Bien, así que ahí lo que ustedes tienen que responder abajito correspondería a ese valor. Bien, ahora, ¿es posible que la función tenga una intersección representada como un número complejo? Justifica tu respuesta con un ejemplo numérico. Y claramente sí, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos este valor donde b tiene que ser exclusivamente mayor o igual que, o sea, mayor o igual que 8, si nosotros consideramos un b igual a 0, por ejemplo, nosotros podemos observar que nuestros valores van a cambiar, ¿cierto? De hecho, veámoslo como un ejemplo. A ver, cambiemos acá, ¿cierto? Borremos aquí este valor de b y coloquemos que ahora b va a valer 0, ¿ya? O sea, vamos a tener un 4x cuadrado más 4, ¿ya? Entonces acá, como el b cuadrado va a ser 0, ¿cierto? Ya, borremos para ir haciéndolo todo de nuevo y así veamos cuánto nos queda. Ya, entonces, nuestro b cuadrado va a ser 0. En este caso nos quedaría 0 al cuadrado, ¿ya? Entonces, nuestro discriminante nos quedaría menos 64, ¿ya? Y como nuestro discriminante es negativo, nosotros podemos asumir de manera inmediata que nuestra representación, ¿cierto?, cuando b vale 0, va a estar, ¿cierto?, representado como un número complejo, ¿cierto? Porque nuestra solución, ¿cierto?, nos quedó compleja, ¿ya? Bien, y por último, hay una última actividad, ¿cierto?, en donde va a quedar pendiente, ¿cierto?, como tarea, donde deben considerar, ¿cierto?, qué condiciones deben cumplir los coeficientes a, b y c de una ecuación cuadrática para que p y t, siendo p la parte real y t la parte imaginaria, sean siempre números negativos, y dar un ejemplo, ¿ok? Y por último, dar un ejemplo de una ecuación cuadrática de una solución que se cumpla que p es igual a t distinto, que p igual a t y que sea distinto de 0. Bien, así que eso, chicos, por hoy. Espero que hayan entendido las explicaciones, ¿ya? Y esperamos que en una próxima oportunidad, la próxima semana, ¿cierto?, nos encontremos para poder aclarar todas las dudas que nos queden pendientes. Bien, así que fue un gusto y muchas gracias.